Siempre me he enorgullecido de trazar mi propio camino, y por eso vivir sola en el centro de la ciudad, a pocos pasos de mi trabajo como editora en una importante editorial, me queda como anillo al dedo. Aunque mis padres están solo a una llamada de distancia, la vida en la ciudad exige independencia. Un sábado, con ganas de romper la rutina, cambié los manuscritos por el aire libre y me dirigí al parque local, mi refugio para encontrar algo de soledad, absorbida en mis pensamientos. No me di cuenta de que estaba por cruzar el carril de bicicletas hasta que un grito me sobresaltó. ¡Cuidado! Me aparté justo a tiempo mientras un ciclista frenaba en seco, justo donde yo había estado. «Dios mío, señora, ¿acaso quieres matarte?», exclamó, claramente frustrado pero aliviado. Apenada, me disculpé y admití que estaba distraída. «Sí, estoy bien, pero de verdad debes fijarte por dónde caminas», respondió, su tono aún molesto, pero con genuina preocupación. Agradecida de que se hubiera detenido a tiempo, me presenté. Él asintió y dijo: «Está bien, no pasó nada. Solo mantente lejos del carril de bicis». «De acuerdo», respondí con una pequeña sonrisa, y añadí: «Soy Sofía». «Frank», contestó, extendiendo su mano. Ese encuentro incómodo nos llevó a tomar un café en una cafetería cercana. Frank, que trabajaba en ventas de autos, era directo y gracioso, aunque admitió que no era muy aficionado a los libros. Nuestra conversación fluyó con facilidad, hablando de todo, desde literatura hasta automóviles, y antes de darnos cuenta, habían pasado horas. Mientras nos preparábamos para irnos, Frank bromeó: «No pensé que pasaría el día con la mujer que casi arruina mi bicicleta». Riéndome, respondí: «Y yo no esperaba estar agradeciendo al tipo que me llamó asesina en nuestro primer encuentro». Nuestro encuentro casual se convirtió en algo más a medida que las citas de café y caminatas por la ciudad se transformaron en conversaciones profundas y cenas en lugares que rápidamente se volvieron nuestros favoritos. Su manera de ser directa y genuina era refrescante, y con el tiempo, nuestra conexión se profundizó. Conocer a la familia de Frank se volvió inevitable. Me había advertido sobre su madre, algo tradicional, quien resultó ser cálida pero crítica. «Sofía, querida, es un gusto conocerte por fin», dijo al abrazarme de una manera que parecía más una evaluación. Una vez que nos acomodamos en la sala, la señora Bárbara inició la conversación. «Entonces, Sofía, Frank nos cuenta que trabajas en una editorial. Eso debe ser fascinante». «Sí, señora Bárbara, disfruto ser parte del proceso creativo», respondí, echándole una mirada a Frank para que me apoyara. «Eso está bien, querida, pero una vez que ustedes dos se establezcan, la familia debe ser lo primero. El toque de una mujer en el hogar es indispensable», continuó, mientras el padre de Frank asentía en acuerdo. Sintiendo la tensión, respondí: «Creo que es posible balancear ambas cosas, señora Bárbara. El trabajo en equipo es clave en las familias modernas». Ella sonrió, pero no parecía convencida. La cena fue un ejercicio de cuidado en cada palabra, ya que cada cumplido sobre la comida parecía una sugerencia sutil de que debía tomar nota. En un momento, me preguntó: «Sofía, ¿cocinas a menudo?». «De vez en cuando tengo tiempo», respondí. Ella sonrió con aire de saber más, diciendo: «Hay gran satisfacción en mantener bien alimentada a la familia». A pesar de sus puntos de vista tradicionales, Frank y yo nos volvimos más cercanos, y un año después nos comprometimos. Planeamos una boda pequeña, solo con familiares cercanos y amigos, en un salón comunitario acogedor, donde intercambiamos votos en una ceremonia breve pero emotiva. Después de la recepción, Frank mencionó la idea de encontrar un nuevo departamento más cerca de su familia. «Es más grande y está cerca de donde crecí. Además, mi papá podría ayudarnos un poco con la renta», dijo, evaluando mi reacción. Tratando de mantenerme neutral, respondí: «Es generoso, pero sabes que valoro nuestra independencia». Frank me tomó la mano para tranquilizarme. «Lo entiendo, pero es una buena decisión financiera, especialmente cuando formemos nuestra propia familia». Acepté con cierta reserva, con la condición de que reconsideraríamos si se sentía demasiado apretado. El nuevo departamento era espacioso y tenía una vista hermosa al parque, aunque aumentó mi tiempo de viaje al trabajo en 30 minutos. Los padres de Frank se volvieron visitantes frecuentes, especialmente su mamá,
quien traía regalos para la casa que sentían más como imposiciones que como detalles de bienvenida. Un día llegó con unas cortinas florales y dijo: Sofía, estas alegrarán mucho más la sala que las que elegiste. Tratando de ser amable, respondí: gracias, señora Bárbara, pero en realidad me gustan las que tenemos. Imperturbable, insistió en cambiarlas. Cada visita traía su propia tensión, pero yo continuaba intentando equilibrar la dinámica familiar de Frank con mi independencia. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Frank intentaba mediar, pero nuestras definiciones de familia y cercanía se alejaban. Con el tiempo, nuestras conversaciones sobre opciones de estilo de vida se volvían más frecuentes y tensas. Frank comenzó a presionar por roles tradicionales, diciendo: Sofía, piénsalo, tú manejas la casa y yo gano el dinero. Simplemente tiene sentido. Yo contraatacaba mostrándole nuestro presupuesto, destacando cómo 2 ingresos proporcionan seguridad, especialmente en una economía incierta. Pero Frank movía la cabeza, insistiendo: no se trata solo de dinero, Sofía, se trata de estabilidad. Mientras tanto, la señora Bárbara iba convirtiendo gradualmente nuestro apartamento en su segundo hogar, sus visitas sentándose más como inspecciones. Sofía, ¿de verdad no piensas quedarte en ese trabajo para siempre? Comenzaba casi en cuanto entraba, cuestionando mis elecciones de vida antes de que pudiera siquiera quitarme el abrigo. En realidad disfruto mi trabajo, señora Bárbara, es importante para mí, respondía, manteniendo la compostura. Ella desestimaba mis palabras, sus dedos probando las superficies en busca de polvo. Si estuvieras en casa más, tal vez este lugar estaría más limpio, comentaba, levantando un dedo polvoriento como si presentara evidencia. Está lo suficientemente limpio. Vivimos aquí, afirmaba, tratando de reafirmar que este era nuestro hogar. Aún así, me frustraba la imposibilidad de cumplir con las expectativas de manejar todo con un solo ingreso. La tensión crecía, pero cada visita de ella se sentía como un interrogatorio. Ella abría el refrigerador, inspeccionando lo que había comprado. Esto no es suficiente para una comida saludable. ¿Y sobras otra vez? ¿No cocinas comida fresca?, se quejaba. Su desaprobación era palpable. Intenté explicarle a Frank la presión que sentía. Tu mamá se está pasando de la raya y me está estresando, le confié una noche. Pero Frank, siempre el pacificador, simplemente suspiraba. Ella solo intenta ayudar. Sofía, tal vez si estuvieras en casa más, las cosas no serían tan tensas. Esa noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y lo encontré molesto por el estado de la casa y la cena sencilla que había preparado. Este lugar está hecho un desastre y la cena no es lo suficientemente buena, se quejaba, pinchando con desdén el plato de pasta. Frustrada, respondí: estoy haciendo lo mejor que puedo. Frank, estoy trabajando a tiempo completo y tratando de mantener la casa, pero nunca es suficiente para ti o para tu mamá. Su respuesta fue mordaz. Tal vez si no estuvieras tratando de hacer ambas cosas, harías al menos una bien. Atónita, pregunté: ¿estás diciendo que tengo que elegir entre mi trabajo y nuestro hogar? Su tono era frío. Si no puedes manejar ambas cosas, entonces sí, tal vez debería ser solo ama de casa. La ultimátum fue dura. Me di cuenta de que mi carrera e independencia estaban en riesgo. Para preservar la paz, le dije a Frank que consideraría dejar de trabajar. Hablé con mi jefe sobre renunciar, explicando las circunstancias personales detrás de mi decisión. Él entendió, pero sugirió el trabajo remoto como un compromiso. Decidí mantener este acuerdo en secreto de Frank, diciéndole que había renunciado para enfocarme en el hogar. Él se mostró encantado. Esto es genial, Sofía. Será mejor para nosotros. Ya verás. Durante el día, administraba la casa y cocinaba. Por la noche, después de que Frank se iba, abría mi computadora portátil y continuaba con mi trabajo de forma remota. Invertía mis ingresos en una cuenta separada, construyendo un colchón de seguridad, por si acaso. A los 5 meses, la presión de depender de un solo ingreso era evidente. Estamos quedándonos bajos, Frank. Necesitamos repensar el presupuesto, sugerí, esperando una conversación constructiva. Él me desestimó. No sabes manejar nuestro dinero. Necesitas recortar gastos, me gritó, sin darse cuenta del esfuerzo que había puesto en ser frugal. Una mañana,
La señora Bárbara apareció en nuestra puerta, habiendo oído sobre nuestras dificultades financieras. Frank me dijo que tienes problemas con el presupuesto. Te enseñaré a manejarlo adecuadamente, declaró, sin dejar espacio para refutaciones. Ella me llevó a través de su versión de compras sensatas, eligiendo los artículos más baratos, muchos de ellos de calidad cuestionable. Esto es lo que deberías comprar, Sofía. Nada de cosas elegantes, me instruyó, su tono condescendiente. Cada compra fue analizada, cada viaje cuestionado. Su extremo ahorrismo se sentía denigrante, como si estuviera bajo constante vigilancia. La atmósfera en casa se volvió opresiva, gobernada por los estándares frugales de la señora Bárbara, aplicados por Frank. Sintiéndome abrumada, le conté a mi madre. Es como si estuviéramos viviendo en la Gran Depresión. Mamá, admití, mi voz quebrándose. Su respuesta fue firme. Sofía, eso no es normal. Se supone que son socios, no subordinados. Frank no debería permitir esto. Sus palabras fueron un alivio, pero antes de que pudiera continuar, Frank irrumpió en la habitación. Habiendo escuchado, le arrebató el teléfono de la mano y terminó la llamada abruptamente. Una esposa no debería hablar mal de su esposo y de su suegra de esa manera. Espetó. Estaba en shock. Frank, estaba hablando con mi mamá, pero su rostro se torció de ira. No hablas mal de nosotros, especialmente no a tu madre. La discusión se intensificó rápidamente, las voces subiendo y las palabras cruzándose que no podíamos llevar de vuelta. Frank salió de un portazo, dejándome sola con una confusión de tristeza y frustración. Horas después, ya pasada la medianoche, regresó, oliendo a alcohol, su habitual compostura reemplazada por una crueldad borracha. Debería haber escuchado a mi madre, balbuceó. Sus palabras cortaban como dagas. Me levanté, con la ira hirviendo mientras miraba a Frank. Eres un hombre adulto, Frank, le dije firmemente. Deja de permitir que tu madre controle nuestras vidas. No necesitas su aprobación para todo. Eso solo pareció avivar su furia. Si eres tan miserable, entonces vete, gritó, acercándose, su voz resonando en nuestro pequeño departamento. Son las 2 a.m., Frank. No es seguro, traté de razonar, incluso mientras mi voz temblaba. No me importa, sal, vociferó, sin siquiera mirarme. Dudé solo por un momento antes de agarrar mi teléfono. Algunas prendas y lo esencial, lista para escapar del peso opresivo de lo que había sido nuestro hogar compartido. Pero al alcanzar mi billetera para llamar un taxi, Frank la arrebató de mis manos. Yo gané este dinero, Sofía, no tienes derecho a él, dijo con desdén, el veneno goteando de sus palabras. Un pánico me invadió, pero luego recordé la red de seguridad que había estado construyendo en silencio, mi propia cuenta bancaria. Llamé a un taxi y me fui, sus gritos de ira desvaneciéndose en el fondo mientras cerraba la puerta detrás de mí. Encontré refugio en un hotel cercano, un santuario temporal. Cuando amaneció, mi mente aún girando, fui a la oficina de un abogado. El lugar era modesto, pero el abogado, el señor Steven, era astuto y compasivo. Escuchó atentamente, asintiendo mientras le contaba todo. Vamos a redactar inmediatamente los papeles de divorcio, Sofía. Tienes derechos y nos aseguraremos de que estén protegidos, me aseguró con un tono decidido. Armada con los documentos, regresé al departamento que compartía con Frank. El silencio era abrumador, interrumpido solo por los vestigios del caos de la noche anterior y el ronquido de Frank en el sofá. Ni siquiera había llegado a la cama. Comencé a empacar rápidamente, llenando cajas y bolsas con ropa, libros y artículos personales. Cada objeto que empaqué sentía como un paso hacia la libertad, aunque pesara en mí. Justo cuando cerré la última maleta, Frank se movió. Sofía, oye, ¿puedes traerme una cerveza?, murmuró, medio dormido y ajeno a las maletas. En lugar de una cerveza, dejé los papeles de divorcio sobre la mesa de café. Aquí tienes lo que puedo darte, dije, con la voz firme. Frank parpadeó, despertando y escaneando los documentos, esbozando una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿Hablas en serio? Solo di que lo sientes por mí y por mi mamá. Promete seguir nuestras reglas y podemos olvidar todo esto, dijo con tono despectivo. Solté una risa amarga. No,
Fran, no voy a volver. No ahora. No nunca. Esto es un adiós. Salí, la puerta cerrándose tras de mí, un sonido que resonó como el cierre definitivo de mi pasado. Esa tarde, me mudé a un apartamento alquilado que era solo mío. Volver al trabajo a tiempo completo se sintió como recuperar mi vida. El murmullo familiar de la oficina, el teclear de los teclados y el aroma del café recordaban porque amaba mi carrera. Me reconecté con amigos y familiares, reparando relaciones que se habían desgastado durante mi tumultuoso matrimonio. Durante largas cenas y brunches de fin de semana, reímos y compartimos historias, fortaleciendo los lazos que habían sobrevivido tanto. Una tarde, mientras terminaba un manuscrito, mi teléfono vibró. Era Lisa, una amiga cercana que me había apoyado en los momentos más difíciles. Sofía, qué bueno que te contacté. Nos estamos reuniendo este fin de semana en el nuevo café del centro. Tienes que venir. Todos están ansiosos por verte, dijo emocionada. La reunión en el café era exactamente lo que necesitaba. Risas, actualizaciones y un suave empujón de regreso al mundo social. A medida que la velada se fue apagando, Lisa me tomó del brazo. ¿Cómo estás? ¿De verdad, Sofía?, preguntó, su mirada llena de preocupación genuina. Respiré hondo. Estoy mejorando, confesé. Ha sido difícil, pero creo que finalmente estoy avanzando. Reconstruir mi vida fue un proceso lento, pero cada día sentía que avanzaba un poco más. Meses después de recuperar mi independencia, estaba inmersa en la edición de un manuscrito complicado cuando mi teléfono volvió a vibrar. El nombre de Frank apareció en la pantalla. Respirando hondo, contesté, mi voz calmada. Sofía, hey, necesito hablar contigo. Empezó, sonando dudoso. Me despidieron y las cosas están difíciles. Estaba pensando, ¿necesitas dinero? Lo terminé por él, ya sabiendo a dónde iba la conversación. Sí, y tal vez podríamos empezar de nuevo. Ya sabes, si te disculpas con mi mamá y conmigo, podríamos intentar otra vez. Podrías cuidarnos, dijo, casi suplicante. No pude evitarlo. Me reí. Frank, estás bromeando, ¿verdad? ¿Esperas que me disculpe, te apoye y vuelva a ese desastre? Has abandonado tus principios rápidamente, ¿no? Hubo un silencio al otro lado. Entonces, ¿eso es un no? Sí, Frank, eso es un gran no, respondí, aún riéndome de la absurdidad de su petición. Estoy bien, realmente bien, y no voy a renunciar a mi libertad por otra ronda de eso. Al colgar, sacudí la cabeza, dándome cuenta de cuán lejos había llegado. Era libre, verdaderamente libre, y se sentía increíble. Al volver a mi manuscrito, una sonrisa se dibujó en mis labios. Por ahora, estaba disfrutando de mi independencia, saboreando la paz que traía. Cada día habría nuevas oportunidades, y estaba lista para explorar hacia dónde me llevarían, sin mirar atrás.